Hay en el mundo un país que no conoces. No aparece en los mapas. No tiene fronteras, moneda propia ni bandera. No tiene playas ni hoteles, monumentos ni comida típica. Y hasta él nunca llegan los turistas. Sus habitantes hablan todas las lenguas, practican todas las religiones, son de todas las razas. Pero ninguna compañía aérea te llevará hasta él. Para conocerlo no necesitas pasaporte ni visa. Necesitas solo haberlo perdido todo. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tu vida tal y como la conocías hasta ahora. Necesitas haber sido amenazado, haber sentido tu vida y la de los que amas en peligro, haber sido encañonado, torturado, perseguido, vejado. Necesitas haber tenido miedo y haber sido separado de los tuyos, hacinado en camiones o autobuses, forzado a caminar durante días por selvas, montañas o desiertos, cargado con lo único que te han permitido llevar, junto a miles que son como tú, tus compatriotas. A ese país no llega el agua ni la comida. Los que viven en él se llaman refugiados. Quisieran salir de él, pero no pueden. El país de los refugiados lo habitan hoy 43 millones de personas, pero su población crece cada día. Welcome to my country. Para conocerlo solo necesitas pensar, sentir o creer de una manera distinta. Necesitas solo ser diferente.